Nos acompaña a esta hora Octavio Amador, editor de la sección Empresas del diario El Economista de México. Bienvenido, ¿cómo estás? Joely, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, un gusto. ¿Cómo explicarle a la gente que esta reforma energética en la que votaron a favor la derecha, la izquierda, el centro, el PRI, PAN, PRD, todos los partidos estuvieron a favor de esta reforma con el argumento de que todo iba a ser más barato, comenzando por la gasolina, y ahora pues vemos este aumento que literalmente tiene de cabeza a la gente en México? Claro que sí, Joely. Pues mira, efectivamente con el gobierno mexicano, digamos que vendió políticamente la idea de la reforma energética como una oportunidad para que los mercados funcionaran eficientemente y los mercados determinaran en función de la oferta y la demanda los precios de los energéticos. Y efectivamente se esperaba que esta competencia trajera una reducción en los precios. El tema aquí, Joely, es que digamos que lo que no estaba presupuestado, lo que no estaba considerado en el camino es que los precios del petróleo se iban a reducir o iban a caer tanto como lo hemos visto, bueno, lo vimos a principios del próximo año, ahorita ya se estabilizaron un poco, y el gobierno mexicano, que dependía mucho el Estado mexicano dependía mucho de los ingresos petroleros, casi un tercio de su presupuesto eran ingresos provenientes de la venta de petróleo. Se redujeron, se cayeron. El gobierno se ha enfrentado a la necesidad de diversificar sus fuentes de recaudación y en este contexto ha decidido adelantar la liberalización de los precios, solamente que bueno, va a entrar de manera gradual en vigor este año. No obstante, ahorita el gobierno sube lo que está cobrando por concepto de carga fiscal. La carga fiscal de las gasolinas ahorita está por ahí del 50%, y la recaudación para este año se prevé más o menos en dólares americanos como 14,000 millones, que es casi 30% más de lo que se recaudó por gasolinas el año pasado. Hay que considerar que hace no mucho tiempo, hace 6 o 7 años, en México la gasolina, más que representar un ingreso, era un gasto. O sea, se subsidiaba y el gobierno se gastaba más o menos entre 2,000, 2,500 millones de dólares para mantener el precio, lo cual era insostenible, sí, ¿no? Oye, pero hay datos que indican que se importa el 60% de la gasolina que se consume en México, siendo un país petrolero. ¿Cómo explicar eso? Hasta suena absurdo. Sí, mira, el tema ahí es que precisamente la situación de Petróleos Mexicanos, que era el otrora monopolio estatal de energéticos, de hidrocarburos, operaba con muchísimas ineficiencias. Entonces, durante mucho tiempo, Pemex se concentró en el negocio de la extracción y la producción de petróleo, porque era lo que más le redituaba, donde podía sacar ingresos de manera más rápida, y se descuidó, hay un descuido histórico, digamos, de la parte de refinación, que es en donde se perdía muchísimo dinero. Entonces es un negocio en el que no se invirtió históricamente, se olvidó, y a pesar de que efectivamente México produce, es un país productor de petróleo, con ello a pesar de que la producción ha caído recientemente, pero a pesar de eso, el olvido en refinación hizo que el país no cuente con refinerías suficientes para producir, son 6 nada más. Y haya que estar importando efectivamente casi el 60% del sur de Estados Unidos. Sí. Ahora, según el Banco de México, está advirtiendo de un riesgo inflacionario, es decir, que va a subir el costo de vida, estaría bajando también el poder adquisitivo, y hay elecciones ya en el Estado de México a mediados de año, el Estado de México que es gobernado por el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto. Literalmente es un balazo al pie, le va a costar en ese grado, o en las elecciones federales pues quedará en el olvido este gasolinazo y va a pasar como si nada. Pues digamos que las oficinas del Banco de México confían en que va a ser un impacto que se va a difuminar con el tiempo, y es cierto que digamos la inflación se podría disparar por ahí del 5% en México.
En los últimos 2-3 años la inflación alcanzó niveles históricamente bajos, por ahí de 2.5%, muy cercanos al objetivo del Banco Central, que es 3% más menos 1. Efectivamente, con este incremento de precio, hay analistas, ya lo ha advertido analistas, por ejemplo, del banco BBVA Bancomer, que podríamos estar viendo niveles de 5% en un primer momento. Se supone que, y es en lo que confía el Banco Central, por ahí de mediados del año, el efecto podría empezar a difuminarse, porque esperan que sea un choque digamos, un choque transitorio, no es un choque permanente. O sea, las gasolinas o el precio va a subir de una vez, a pesar de que van a estar fluctuando durante el año. Digamos, este golpe ya no se va a ver durante el año. Este golpe de entre 16 y 20% termina aquí. Más adelante podríamos observar algunas fluctuaciones, pero no, ellos confían que no sea tan agresivo. Y efectivamente, el otro tema que tú mencionas es fundamental, el tema electoral. Hasta el momento, de hecho, es interesante que el gobierno de la República el presidente no ha salido a hablar directamente acerca del problema, sino ha sido su ministro, su secretario de Hacienda, el que ha asumido todo el costo político, que además se mencionaba todavía hace algunos meses como un posible candidato a la presidencia. Y bueno, ahorita sus aspiraciones pues prácticamente se dan por muertas aquí también por esta situación, ¿no? Oye, pero entonces le podría costar este gasolinazo al secretario de Hacienda o al que fuera, en todo caso, el designado por el PRI. Sí, definitivamente. Yo creo que ya aquí los cálculos políticos y quienes se dedican a hacer ese tipo de análisis ya dan por muerto a José Antonio Meade como posible candidato, ¿no? Y efectivamente la estrategia es que él maneje toda la comunicación de esta decisión, un poco tratando en esta estrategia, digamos, de control de crisis, que él sea quien dé el anuncio, porque inclusive ni siquiera el secretario de Energía, el ministro de Energía, se ha mantenido al margen de todo este anuncio. Entonces, creo que la atención se ha focalizado en Hacienda, y son quienes han tratado o quienes han asumido el liderazgo para manejar este anuncio. Ahora, es bien delicado el tema del combustible, porque a raíz del incremento en el combustible pues va a subir el transporte, y con eso pues evidentemente todos los gastos se dispararán en México. Pero hay mucha gente que no entiende el fenómeno del desabasto en algunos estados, sobre todo en los que opera el crimen organizado, robo de combustible que se da. ¿Cómo es posible que el Estado no esté funcionando, que la policía no pueda garantizar el abasto de combustible a pesar del alto costo en estos estados que están tomados por el crimen organizado? Es interesante lo que comentas, Joely, porque uno de las justificaciones precisamente para incrementar el precio de la gasolina en este 2017 es que se le va a reconocer a Pemex algo que no se le reconocía en el pasado, que era el costo de la logística. Pemex, como monopolio, tenía que absorber todos los costos, y todos sus costos permanecían ocultos. No se sabía cuánto debía pagar Pemex por llevar la gasolina a la Ciudad de México o a un lugar muy alejado en la sierra de Oaxaca, por ejemplo. Y hoy precisamente se le va a reconocer a Pemex una parte del costo de la gasolina precisamente es el costo de la logística. Se le reconoce que en algunos puntos, los puntos que están lejos de las terminales de almacenamiento y reparto y de los ductos, ahí la gasolina va a ser más cara, y se le reconoce precisamente esto a Pemex, esta inversión adicional en logística, que de alguna manera también es parte de la inversión que se tiene que hacer en seguridad para cuidar los ductos, que efectivamente históricamente ha sido un problema que venimos arrastrando y que se salió completamente de las manos del monopolio estatal y también de las instituciones de seguridad, que no había la inversión suficiente de Pemex ni el control también en términos de controles anticorrupción dentro de Pemex para evitar la complicidad, porque esta situación de robo se da en muchas, yo creo que en la mayoría de los casos en complicidad con personal de Pemex. Es todo un tema. Es parte de, o sea, este incremento de precios es parte de esta idea que tiene el gobierno de transitar hacia un mercado en donde se reconozca también que hay que hacer una inversión muy importante para mantener o garantizar la seguridad de los ductos y de las terminales de abasto. Muy bien, es Octavio Amador, editor de la sección Empresas del diario El Economista de México. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. Yo, a la orden. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.